Shabbat Shalom, mi querido Aj Moshiach, y también para todos los hermanos y hermanas. Hermosa alabanza, es de esas alabanzas viejitas, 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 pero buenas, 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 ¿no? Bendito es nuestro Padre que nos ha concedido su aliento de vida. El Eterno es bueno y estamos más que agradecidos, mis queridos hermanos, porque cada día más nuestro Padre nos alienta, cada día más nuestro Padre nos ayuda, cada día más a través de nuestro Mesías. Vemos las grandes maravillas, vemos su milagro, vemos su mano poderosa, vemos cómo nuestro Padre se manifiesta en las vidas de las personas. Y mi Moshiach, yo creo que para nosotros como creyentes en el uno y único Elohim verdadero, no hay gozo más grande que este. Y el Eterno ha sido bueno. Y algo de lo que hemos estado hablando en esta serie de enseñanzas es que cuando buscamos esa conexión con el Eterno, sentimos más su presencia, vivimos más apegados a esa unción, a ese debekud, buscamos más su presencia y eso nos ayuda a compenetrarnos cada vez más y vemos más su gloria. El Eterno es bueno, mis amados, y cada vez que nos acercamos, empezamos a relacionarnos más con ese mundo extraordinario, sobrenatural y espiritual, que a veces por culpa del enfriamiento de la gente, del enfriamiento de los corazones, pues no palpamos, no tocamos. Y es muy importante, amados hermanos, que estas enseñanzas nos orienten a pegarnos más al Eterno, nos orienten más a estar más conectados con nuestro Padre, porque hay un trabajo, dijo Mashiach, que Él no se agrada de aquellos que ponen su mano en el arado y después retroceden. Amados, que al final de esta era recibamos de nuestro Santo Maestro que nos diga, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas sean las palabras, eso es lo que anhelamos. Esas palabras de parte de nuestro Maestro Yahoshua, que sean el estandarte y la meta para nuestra vida, esa salvación prometida. Y hemos estado hablando, amados hermanos, ya esta es la quinta enseñanza, y yo creo que se nos va a alargar para una sexta enseñanza, porque, amados, me gustan estos temas que son un poco larguitos, en los cuales nosotros podemos tener un poquito más de tiempo para poder explicar, para poder llevar un hilo de enseñanza y de esa manera pues también prepararnos más correctamente, ¿sí? Y quiero que ustedes me ayuden, que hemos podido aprender hasta este punto, que hemos podido entender también. ¿Cuál es el principal propósito de la profecía? Cuando nosotros anhelamos la profecía, ¿cuál es el principal propósito y cuál es el propósito secundario de ella? ¿Cuál es el foco, el enfoque que nosotros como entendedores, conocedores de la palabra debemos tener? Es el enfoque de la búsqueda de la fecha correcta para la venida del Mesías. ¿Cuál es el foco central de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Si me ayudan con esas preguntas, amados hermanos y hermanas, a ver, para ver qué otra cosa podemos agregar, vamos a dar un par de minutos para que los hermanos puedan hacer sus comentarios y de esa manera pues también ver esa interacción con estos temas porque son de vital importancia, mis queridos hermanos. Hay una gran necesidad por entender en este tiempo lo que es la profecía, qué son los profetas. Y amados hermanos, esto nos está capacitando para poder tener un poco más de madurez y poder interpretar correctamente la profecía bíblica, sobre todo un libro que ha sido tan mal interpretado, no en todos no en todo tiempo y tampoco en todos los maestros y líderes, pero sí en muchas religiones, en muchas bocas de muchos líderes, ha sido muy mal interpretado, que ha llevado incluso a suicidios en masa, como lo hemos visto en la historia, como personas que mal interpretaron la profecía por seguir pautas, por malos entendimientos, llegaron a anunciar fechas del supuesto fin del mundo y de esa manera muchas personas cayeron en angustias, en depresiones, en vender todo y cederle sus bienes a estos fulanos profetas. Y por último, al ver que las cosas no se cumplieron, lamentablemente hubo todos estos suicidios en masa como sucedieron en otros tiempos. Y por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros no caigamos en eso. Recuerden que la profecía es un vínculo con nuestro Padre. Si me ayudan, por favor, con las preguntas que hice hace un momento, para ver si alguno de los hermanos está preparado. ¿Cuál es el principal propósito de la profecía? ¿Y cuál es
¿Cuál es el enfoque que hoy en día debemos tener? ¿Cómo debemos acercarnos al Eterno? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? A ver, comentarios más, comentarios menos, por favor ayúdenme. A Moshia, los hermanos acá con nosotros en Zoom, allí en Facebook Live, algunos comentarios que ustedes puedan compartir para con su servidor. Adelante, a Moshia. Sí, con respecto a esta primera antesala de las preguntas y comentarios, aportes que podamos compartir en lo que hemos entendido de las enseñanzas durante estas 4 sesiones anteriores, es que la misión de la profecía es acercarnos más al Todopoderoso, tener una conexión con Él, una comunión con Él más íntima, lograrlo. Y algo que me permiten y que he aprendido también gracias al Padre Celestial es que la misión del profeta es consolar, exhortar y enseñar al pueblo cuando también está desviándose de ese propósito. Es muy necesario que el profeta primeramente esté en el camino de Yahweh, bendito sea, para dirigir entonces con palabra de verdad a los oyentes, y que a través de esa palabra de verdad entonces ellos vuelvan su camino y se dirijan al Todopoderoso. Nosotros que estábamos en las naciones dispersos entre todos los pueblos de la tierra, así el Padre lo ha permitido, entonces ha enviado a su profeta, a Yahoshua HaMashiach, para que escuchándolo a él, entonces volvamos y retornemos al Padre Celestial. Amén. Y qué mejor, pues él está cerca, a su diestra, en las alturas. Qué mejor conexión, ¿verdad? Podemos tener con nuestro Padre Celestial que por medio de ese profeta, que es nuestro amo y salvador, maestro y amo de nuestra vida. Así que, amados hermanos, este tiempo profético es maravilloso y damos gracias al Todopoderoso por permitirnos estar en este tiempo de cumplimiento profético, que aún estos ojos, bueno, detrás de estos lentes, ¿no? Estamos viendo cómo se están cumpliendo las cosas. Y que podamos seguir perseverando. Sabemos que los tiempos en el mundo se van a poner turbios, pero como también usted mencionó en una de las pasadas sesiones, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Así nos dijo el Mashiach. Amén. Tuvimos esa consolación que el Santo Maestro nos da como profeta del pueblo de Israel. El principal profeta, del cual Moshe habló también acerca de él. Adelante. Amén. Y que a él debemos escuchar. Ese es uno de los grandes mandamientos también dado a través de Moshe, que a él debemos escuchar, y bendito es el Eterno de que nos está permitiendo escuchar al Mashiach verdadero, Yahoshua de Nazaret. Y bueno, tengo también comentarios de nuestra Juan Milagro. Dice que un profeta, su principal objetivo es lograr tener conexión con el Eterno, es tener esa comunión, y luego es recibir de parte del Padre ese discernimiento para poder apoyar a un hermano, darle una palabra. Excelente, amados. También tengo a nuestra Jod Marta, dice, por medio de su Torá. A Jod Socorro dice, no creer en falsos profetas, ser fieles a nuestro Todopoderoso y a su Hijo Yahshua para la segunda venida. Amén. Amados, hay mucha, bendito es el Eterno que lo ha permitido, hay información, cuáles son las características de un verdadero profeta, cuál debe ser nuestra actitud para evaluar quiénes son los portadores de la presencia divina, cómo incluso debemos nosotros actuar correctamente, tanto como individuos de manera particular y como pueblos de manera general, para poder determinar quién es un verdadero profeta. ¿Cómo debemos nosotros tener madurez, amados? Ya nosotros no nos debemos conducir como se hacía en la religión o como se hace lamentablemente todavía en la religión. Y por eso es muy importante, amados, que nos aprendamos a conducir. Y toda la Torá nos da esa pauta. El problema pasa que a veces nos olvidamos de lo que nuestro Padre nos dice. Recuerden, amados, que el objetivo principal de todos estos temas es estudiar la profecía desde una perspectiva hebrea, bíblica. El objetivo principal es entender, mis queridos hermanos, que la interpretación de la profecía requiere más tiempo de estudio, más conexión con nuestro Padre, para entender correctamente y tener más temor, más reverencia, más conexión con el Eterno. Incluso, amados hermanos, la Escritura, cuando nosotros leemos el libro de los Reyes, leemos Crónicas, vemos que había escuela de profetas.
Vemos que había grupos de personas a las cuales los profetas principales, como en este caso Elisha o Eliseo, como fue Eliyahu, ellos tenían los hijos, lo que se conocen como los hijos de los profetas. No eran sus hijos literales, eran sus discípulos. Eran escuelas de profetas en las cuales habían personas que buscaban tener esa conexión con el Eterno y eran discípulos directos de estos profetas, a los cuales los profetas los instruían para que tuviesen más santidad, más conexión con el Eterno y los preparaban conforme a la Torá para que maduraran, para que aprendieran a utilizar esos principios de la Torá en las diferentes formas para poder apoyar y ayudar al pueblo. Y eso es importante para nosotros. La profecía, por lo tanto, es la realidad de una persona que ha refinado su espíritu y recibe mensajes directos de Elohim, por ejemplo, o bueno, colocando como ejemplo, que siempre y cuando reúnan todos los requisitos de los que ya hemos hablado. No puede existir, y esto es un principio muy, muy importante, queridos hermanos y hermanas de la casa de Israel, no puede existir nuestra fe, nuestra emuná, si nosotros negamos que Elohim no puede comunicarse con nosotros. De allí el valor de la profecía. Nuestra fe no existiría si nosotros negáramos que Elohim, nuestro Padre, no se puede comunicar directamente con su pueblo. La ausencia de la profecía hoy en día no significa que nunca haya existido y tampoco significa que se haya extinguido. Claro que no. Más bien indica cuán bajo hemos llegado en nuestro deterioro espiritual, moral y social. La Torá, mis queridos hermanos, es la suprema visión de la profecía. Sin embargo, muchas veces la escritura, no sé si a ustedes les ha pasado, pareciera un libro cerrado para muchos. Hay profecía en cada letra y palabra de la Torá. Si tenemos la sensibilidad espiritual y el refinamiento moral para poder entender, escuchar y percibir esa profecía. Dice nuestra Jod de Milagro que algo que me gustó escuchar es que el profeta sale de un pueblo, no de una religión o una doctrina, ya que el Padre dijo que la luz vendría del pueblo encomendado que es Israel. Debe tener una identidad como pueblo. Así es, querida hermana, hace unos minutos terminamos de compartir con nuestros queridos hermanos de la Casa de Israel que está en Argentina, en el programa de radio La Hora de la Verdad de nuestro hermano José Luis Caro y Jorge Romero, que todos los días de Shabbat a las 3 de la tarde, hora de Panamá, 5 de la tarde, hora de Argentina, se conectan se me fue el nombre de la radio, la 91.5 FM, Mias Moshiach, si me ayuda en este momento, para que los hermanos también se conecten en estos y apoyen a nuestros hermanos y a Paz Norteña, correcto, Norteña, pero no, si me ayudan con la página, por favor, para que los hermanos igualmente estén allí atentos los días de Shabbat en la tarde, y allí se comparten temas de estudio de la palabra excelentemente para la edificación del cuerpo. Adelante, Moshiach, si tiene por allí el dato de la página, le agradezco. Sí, la dirección de la página web es www.fortalezads.net. Allí van a encontrar muchísimo material de ministración, acerca de las fiestas, del Eterno, del Shabbat. También van a encontrar ministraciones, también van a encontrar notas de testimonio también, muy hermosas. Y la página de los hermanos de la radio de Argentina, Miaj, el programa de la radio a las 5 de la tarde, allá de Hoja de Argentina, ¿cuál es? Bueno, las páginas, las transmisiones son de la Hora de la Verdad, están también en la página web de Fortaleza. Ahí están los enlaces. Ya es que vemos que estas páginas web son de la emisora. Correcto. Entonces, ahí está solamente el enlace y el horario en el que transmiten para que también puedan acceder a la radio internet y puedan escuchar los programas de la Hora de la Verdad con el hermano José Caro, Jorge Romero y José Ramón Centurión, que son en diferentes horarios, hora de Argentina. Amén.
Dice nuestra Jos Mari Santos, dice, yo antes no lo entendía y me di cuenta que es la perspectiva helenista occidental que me hacía no entenderlo. Gloria a Yahweh que le da entendimiento a quien Él quiere. Amén, querida hermana, porque eso es lo que hoy en día nosotros como discípulos del Mesías aspiramos. Botar esa mentalidad que nos impide entender la palabra, restaurarnos, edificarnos y alcanzar la conexión con el Eterno a través de su palabra por medio de su Espíritu. Eso es el punto fundamental de aquello que buscamos agradar a nuestro Padre conforme a su palabra. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa mentalidad que en la mayoría de los casos nos impide conectarnos con el Eterno a través del entendimiento de su palabra. Amados, recuerden que nosotros creemos en los milagros. Esto es una gran brajá, un gran milagro que hoy en día, gracias al Eterno, nos está permitiendo entender. Las Escrituras están llenas de milagros de Adonai y sus revelaciones. Recuerden, amados hermanos, que negar la profecía es negar que los milagros del Eterno. Negar la profecía es negar que el Eterno se comunica con su pueblo. Negar la profecía es también negar los milagros, y nosotros creemos ampliamente en los milagros. Amados, ¿cómo negar las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la llegada del maná, la revelación de Sinaí, la voz de Adonai en medio del fuego y esa densa oscuridad delante de un pueblo? No fue algo escondido. ¿Cuántos de nosotros hemos visto esto? Nosotros no hemos visto esto, pero aún así hemos visto cosas sobrenaturales. No quizás en ese nivel, pero bendito es el Eterno que hemos podido percibir y sentir su presencia, ver cómo se manifiesta de forma física, ver cómo se manifiesta en nuestros corazones, en los corazones de las personas, ver esos cambios tan maravillosos en personas que antes eran perversos, eran personas corruptas y hoy en día son personas justas, buenas, moralmente y éticamente, espiritualmente correctas. Y eso solamente lo hace el Espíritu de Adonai que, que nos está ayudando para poder seguir adelante. Ver cómo personas son liberadas de ataduras, de vicios, ver cómo parejas son transformadas, ver cómo las personas salen de las drogas, ver cómo el Espíritu de Adonai es capaz de expulsar los demonios de otras personas, manifestaciones sobrenaturales, cosas que hemos podido percibir, ver y sentir. Amados, ¿cómo negar todo esto? Y solamente lo que nosotros particularmente hemos podido presenciar en la poca experiencia que podamos tener, aún cuanto más todas esas circunstancias que nuestro pueblo de manera general ha vivido a través de la historia. Amados, la Torá está llena de revelaciones y de profecía. Y como hay tantas competencias, si se puede decir, espirituales, la Torá nos demanda a nosotros alejarnos de todo tipo de idolatrías, entre ellas no prestar atención a las voces de los falsos profetas y de las falsas profecías. Amados, y por eso hemos hablado de los requisitos, de cómo evaluamos a los que se dicen ser verdaderos profetas y cómo debemos evaluar a las verdaderas profecías. La profecía sirve para darnos conciencia de Adonai, que el Eterno está allí también. Nuestra generación, si bien es mucho más avanzada que la de los antiguos israelitas, intelectualmente y tecnológicamente, científicamente, somos muchos más avanzados, pero lamentablemente, mis queridos hermanos, espiritualmente hablando, ellos tuvieron una conciencia de nuestro Padre mucho más grande que la que tiene el hombre moderno. Los hijos de nuestros padres, de los antiguos, fueron capaces de desarrollar una conciencia espiritual en sus vidas que supera la que experimenta nuestra generación. Los muchachos de hoy saben manejar muy bien las computadoras, los celulares, drones, robots, pero no saben mucho de profecía, de ángeles, de la Torá, no saben mucho de milagros, no tienen la misma conciencia de Elohim que aquellos jóvenes que no tuvieron una computadora en sus vidas, pero que escuchaban hablar a los ángeles, que veían los portentos y maravillas del Eterno, que veían manifestaciones tan poderosas, tenían más conciencia espiritual, y aún los que no pudieron ver eso, tuvieron una conexión, una conciencia espiritual alta. Un joven como Yosef,
que no sucumbió ante las tentaciones e insinuaciones de una de las mujeres más seductoras y bellas de ese tiempo, y que salió huyendo para no defraudar y no ser desleal al Eterno, y aún le arrancó la ropa al momento de salir huyendo para no caer en tentación, porque él sentía la presencia divina en sus vidas. Un joven como Daniel, que no se contaminó ni con los alimentos ni con el vino del rey Nabucodonosor, que ante la proclama del rey y ante el dictamen de lo que parecía ser una muerte segura ante la fauce de los leones, él tenía una conciencia del Eterno que le ayudó a sobresalir y a ser salvado de una muerte que para los que intentaron que antes hacer que causara la muerte de Daniel fue más que segura. O de estos jóvenes que desafiaron al rey a decirle, no nos vamos a arrodillar delante de esta estatua, aún el fuego nos consuma, aún si el Eterno no nos salva. ¿Estamos nosotros y nuestros jóvenes en esa capacidad? Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, tener una conciencia del Eterno. Todos, hablándolo humanamente, tenemos la misma capacidad intelectual. Tenemos los mismos millones de neuronas. Tanto los antiguos como nosotros, como nuestros jóvenes, tenemos, humanamente hablando, físicamente hablando, tenemos las mismas capacidades. Pero la conciencia espiritual que ellos tenían está muy lejos de ser la conciencia espiritual que existe en este siglo. Sus desventajas se convirtió en una ventaja. Y nuestra ventaja se está convirtiendo en una desventaja, excepto que se levanten hombres y mujeres que tengan el valor, la pasión, el poder de levantar el lugar de la profecía en nuestra generación y utilizar el adelanto científico para la conciencia de Adonai, del Elohim de Israel. Entonces alcanzaremos la más grande renovación espiritual de todos los tiempos. Pero eso, si se levantan hombres y mujeres con conexión con el Eterno, con ansias del Eterno, con decir mi alma tiene sed de ti, Adonai. Solamente con una restauración así podrá el hombre cambiar las armas en arados, un tikkun universal para convertir la maquinaria para la muerte en recursos para la vida y bienestar. Y como tenemos el ejemplo de nuestros hermanos judíos, que convirtieron un desierto árido en bellezas de la naturaleza, en un jardín productor. Por eso tienen que levantarse hombres y mujeres que quieran buscar la presencia del Eterno, no solamente un ratito, no en un momento, sino buscar la presencia, tener pasión por el Eterno, por estudiar su palabra, por predicar, por evangelizar, por llevar un tratado, llevar una tarjeta, invitar a los hermanos, predicarle a las personas que están también en aflicción por este mundo. La profecía en su lugar apropiado y un estudio apropiado tiene la nobleza de facilitarnos nuestro control de nuestro mundo físico y por otro lado la conciencia acerca de la realidad espiritual. Donde se pierde la profecía, se pierde la conciencia de Elohim. Donde se pierde la profecía, se pierde la capacidad para relacionarnos con nuestro Padre bendito. Por eso no significa que seamos burros espirituales, si me disculpan la expresión, significa que tenemos un magnífico potencial que está dormido y que tenemos los recursos para despertarlo. Y ese reloj despertador, mis amados hermanos, es la profecía que está esperando por una generación que vuelva a tener sed de Adonai, que quiera sentir allí la presencia de rodillas, orando, que busque ayunar, que convoque, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, vamos a relacionarnos. Una generación que diga, mi alma tiene sed de ti, Elohim, del Elohim vivo. Yo creo, amados hermanos, que ustedes, que yo, somos parte de esa generación.
para poder hacer un tikkun universal, una rectificación universal, y poder tener una conciencia de nuestro Padre que está en el cielo, y poder aligerar, acelerar la venida de Mashiach en nuestros días. La profecía nos ayuda a restaurar nuestra sensibilidad espiritual, que se pierde, amados, cuando damos prioridad a lo intelectual sobre lo espiritual, a lo pasajero por lo permanente. Cuando hablamos de profetas y de profecías, debemos hablar de dos cosas. Primero, de los diferentes niveles de profecías que existen y cuáles son los hechos más importantes que debemos poner el ojo en ello para saber si está cerca la llegada de la era mesiánica que ha sido anunciada por los profetas. Yo creo, mis amados hermanos, que estamos en la era premesiánica. Premesiánica, es mi opinión. Dice nuestra Joda Aurora, para lograr eso, hay que sacar la religión de nuestras vidas y comenzar a tener una relación con nuestro Padre. Yo diría comenzar a tener una verdadera y sincera relación con nuestro Padre. Porque a veces hemos malentendido lo que es una relación con nuestro Padre. Y apoyando tu comentario, querida hermana, y por eso hemos estado hablando también de lo que es habitar en la presencia del Eterno. Porque a veces vemos también a muchos hermanos que se jactan de conocimiento, pero en la realidad son gente que, y en la práctica, lamentablemente hay hipocresía y no hay sinceridad. Hemos dicho también, mis queridos hermanos, que lo más triste que le puede pasar a un hijo del Eterno es que el espíritu de Mashiach esté soplando para un lado y que él ande por el otro lado. Eso es algo triste. Tenemos un compromiso histórico con la redención. Y cuando nosotros hacemos una reflexión del hombre en el tiempo, cuando salió de las manos del Todopoderoso al jardín del Edén, y lo que se da a partir de allí, de la expulsión del hombre del jardín del Edén, de los momentos específicos, por ejemplo, cuando se creó la nación de Israel, la construcción del Mishkan, del tabernáculo, la construcción del primer templo, la destrucción del primer templo, la construcción del segundo templo, la destrucción del segundo templo, amados, y los procesos que vienen ahora hacia la reconstrucción del tercer templo. Todo esto nos habla de cómo la historia se está dirigiendo hacia un final que está exclusivamente contenido en su totalidad en las manos del Eterno. Y solamente el Eterno puede controlar todos estos eventos y todos estos hechos que tienen lugar en la historia, que es tu historia, que es mi historia y que es la historia de la humanidad. Y, amados, yo no quiero quizás hablar de cosas que se hagan difíciles de entender, pero sí quiero que prestemos atención. Dentro de este marco, de este concepto donde la sociedad ha ido cambiando, donde avances tecnológicos se están dando en el mundo, tenemos que disertar del concepto más importante que es para nosotros, el concepto de Mashiach y el concepto de la edad mesiánica. Como lo dije hace un momento, yo creo que es mi opinión muy particular de que estamos en la era premesiánica, o que estamos comenzando los finales de la era premesiánica, donde la sociedad, el mundo, llama el fin del mundo. Porque este tema lo he llamado de esta manera, la profecía, el profeta y el fin del mundo. Y hemos hablado de lo que es la profecía, hemos hablado de lo que es un profeta. Ahora quizás vamos a tratar de entender qué es lo que se habla del fin del mundo. Y para ello tenemos que hablar de escatología, de lo que se conoce como escatología. La escatología hebrea contiene varios componentes muy distintivos. Y cuando hablamos de escatología, mis amados hermanos, estamos hablando de esa rama de la teología que tiene que ver con los eventos finales de la historia de la humanidad, lo que hemos denominado el fin del mundo. Eso es básicamente lo que la escatología, y no es algo exclusivo de la teología, sino más o menos, vamos a decirlo de esta manera, eso se resumiría en gran parte lo que es la escatología, pero la escatología también es parte de la sociología. Esto es un comentario aparte.
Hay grandes pensadores en el mundo que desarrollaron conceptos escatológicos de carácter social, no bíblicos, pero sí de carácter social, por ejemplo, la ideología o el darwinismo, el marxismo, sus ideas, sus conceptos son ejemplos positivos, negativos, de lo que también se puede llamar como escatología, porque hay cambios extraordinarios que se pueden dar en la tierra, por ejemplo, la agonía de la sobrevivencia, de la imposición de los más fuertes sobre los más débiles, de los grandes cambios que va a sufrir la humanidad, y que según estas ideologías, todo se va a resolver según estos tipos de conductas o pensamientos o pensadores, cuando el hombre logre unirse en estos pensamientos y se elimina, por ejemplo, como lo dice el marxismo, el concepto de Estado, la diferencia de clases sociales, etcétera, etcétera, y que se va a tener, según ellos, una realización feliz y se va a tener una edad mesiánica sin Mesías, es lo que ellos proponen. Esos movimientos, a pesar de que son ajenos a las escrituras, son también de carácter escatológico, para los que no tenían entendido esta parte. Pero la escatología de la cual vamos a estar hablando, desde un punto de vista de la Torá, desde un punto de vista de la teología hebrea, es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Qué es la escatología? La escatología, desde el punto de vista hebreo, es estudiar el tiempo de la era premesiánica y el tiempo de la edad mesiánica y el Olam Habá. ¿Qué es el Olam Habá? ¿Qué significa estas frases hebreas o esta frase hebrea, Olam Habá? ¿Qué significa? Les hago esa pregunta para los hermanos que me ayuden a contestarlo. Y para los que toman apuntes, la escatología hebrea está compuesta de cuatro grandes ingredientes. Primero, la era del Mesías. Segundo, la vida después de la muerte. Escuchen muy bien, la vida después de la muerte. No nos estamos contradiciendo porque ya vamos a explicar ese concepto. Obviamente no hay conciencia después de la muerte, pero es lo que podemos decir que es la vida después de la muerte. Tercero, el mundo de la resurrección. Y cuarto, el Olam Habá. ¿Qué es el Olam Habá? ¿Qué significa? El mundo venidero. El mundo venidero, o la era venidera, o el mundo por venir. Recuerden, Olam Habá, el mundo por venir, Olam Hazé, la era actual. Son eventos, amados, que nosotros necesitamos conocer como miembros de la casa de Israel. Pero vamos a ver, ¿qué es la era del Mesías? Lo primero que debemos entender, y que ya es muy bien sabido para todos, de acuerdo a las fuentes de las Escrituras, el Mesías es un Dios. ¿Eso es lo que dice la Escritura? ¿Eso es lo que nos enseña la Escritura? No, mi hija. No, ¿verdad que no? El Mesías no es ningún Dios. El Mesías es un ser humano. No es el Padre es el Hijo es el Padre, y toda esa mezcolanza de entendimientos absorbidos de las tradiciones paganas no es parte de las Escrituras. La Escritura nos enseña que el Mesías es un ser humano. Es un ser humano, a diferencia de las tradiciones católicas, de las tradiciones cristianas y también de muchas tradiciones pseudo-hebreas, por decirlo así, si existe esa palabra, que no tienen nada que ver con la tradición hebrea. Nunca el Mesías es el Padre, son conceptos distintos. El Mesías, Melech, Rey y Mashiach son dos conceptos que se le pueden aplicar a un mismo individuo. ¿Sí? Ben Elohim y el Mesías son la misma cosa, pero nunca será la misma cosa Mashiach y el Todopoderoso. Nunca es la misma cosa. Eso nunca en la cultura hebrea, en la tradición bíblica, nunca se mezcló. Se mezcló cuando surge el cristianismo. Incluso, amados hermanos, me desvío un poco, ¿no? En la tradición católica se enseña que Miriam fue virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto, ¿no? Y ellos enseñan que Miriam fue una muchacha
que estaba en el templo y que cuando llegó el tiempo de su menstruación, por todas aquellas situaciones de impureza ritual, ellos le buscaron un hombre o alguien, un hombre mayormente, que se hiciera cargo de esa muchacha, que la sacara del templo, pero que se hiciera cargo. Y este hombre fue Joseph. Y era, vamos a suponer, Miriam sería de 12, 13 años. Y resulta y pasa que al tiempo sale Miriam embarazada. Y allí todos apuntaron a que José era el causante de estas circunstancias. Y entonces Joseph o José busca, para poder desmentir que él había tocado a esa muchacha, llama a una partera, a la partera Salomé, y ella, para que revise a la muchacha y le diga que, para que le asegure a todo el mundo de que él no había tocado a esa muchacha. Pero esta partera Salomé le dice que no puede verificar eso, sino que solamente cuando ella vaya a dar a luz es que ella va a poder darse cuenta si la muchacha es virgen o no. Y así sucedió cuando ella va a dar a luz. Salomé se da cuenta y dice que ya es virgen, y de allí entonces está la enseñanza de la tradición católica que dice que ella fue virgen antes del parto, virgen en el parto y después de dar a luz, virgen después del parto, y que ella fue siempre María, siempre virgen, ¿no? Nosotros sabemos que eso no fue así, que Miriam tuvo más hijos y otras circunstancias más. Pero también la Escritura nos enseña que Miriam fue, que nuestro Mesías vino por voluntad del Eterno, por engendramiento, si se puede utilizar la palabra, a través del Espíritu de Santidad, y que vino cuando Miriam sale embarazada, no por intervención de hombre alguno, sino que por intervención de nuestro Padre que está en el cielo a través de su Espíritu. Entonces, nosotros debemos anunciar al mundo la posibilidad de acabar con el sufrimiento de la existencia humana y de anunciar una nueva era de paz con justicia para toda la humanidad. Y eso solamente se va a lograr cuando este Mesías, que fue resucitado por el poder del Padre, pero que sigue siendo un ser humano, pero ahora transformado, va a venir nuevamente a instaurar una era de paz con justicia. Nosotros hemos tenido en la historia situaciones donde incluso gobiernos han dado paz a su población, pero no ha habido justicia. Incluso hemos sabido de gobiernos en algunas historias de países donde ha habido abundancia, donde hubo trabajo en demasía, donde hubo no regalías, pero había trabajo, había dinero en la calle, había abundancia, había comercio, pero después al tiempo el pueblo se entera al pasar los años que había mucha corrupción tras bastidores. ¿Había justicia? No, no había justicia, pero el pueblo estaba en paz, ¿sí? Incluso después dicen, o mucha gente que podía saber, que podía intuir que había corrupción, decían, bueno, él robó, pero hizo, ¿sí? A veces hemos escuchado esos comentarios que dan como esos consuelos, ¿sí? Pero y obviamente ese tipo de paz no es duradera, porque termina cuando estos actos de corrupción alcanzan a la población, alcanzan las líneas que transmiten o suplen al pueblo. Entonces, lo que nosotros debemos anunciar al mundo es la posibilidad, mis amados hermanos, de que se acabe el sufrimiento de toda la raza humana y de que esa era de paz con justicia va a venir a través del retorno de su majestad Yahoshua, nuestro Mesías. Nosotros, mis amados hermanos, somos eco de ese mensaje. Debemos de ser el eco de ese mensaje de los profetas, que es posible crear un mundo de paz con justicia para todos nosotros, para todas nuestras familias, y nuestro trabajo consiste en colaborar con el Mesías, con la mira de ¿qué? De redimir al mundo del pecado de Adán. Y ese lapso de tiempo, con el surgimiento del Mesías, para cumplir esa misión de restauración de todo el mundo,
que va a llevarse en pleno, se llama la era mesiánica. Eso es lo que la escatología hebrea llama la edad o la era mesiánica, o como el milenio sabático, como también se le llama en el cristianismo. Lo segundo, la vida después de la muerte. Estamos quizás dando a entender rápidamente, resumidamente estos conceptos. Cada uno de nosotros, amados, es la intervención de tres grandes voluntades. ¿Sí? Lo que nuestra madre aporta, ¿sí? Lo que nuestro padre aporta y lo que el Eterno aporta, ¿sí? Lo que la madre aporta no lo aporta ni el Eterno, hablándolo estrictamente de esa manera. Sabemos que todo fue creado por nuestro Padre Celestial, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, pero lo que la madre aporta, literalmente no lo aporta el Padre, ni aporta el Eterno. Lo que aporta el papá no lo aporta ni la madre ni el Eterno, literalmente. ¿Sí? Estamos hablando de la forma más natural y más estricta posible. Cada uno de nosotros es la suma de esas tres voluntades, la voluntad de esos tres individuos. Cuando uno muere, lo que aporta el papá, lo que aporta la mamá, vuelve ¿a dónde? Al polvo. Pero lo que aporta el Eterno, lo que da nuestro Padre, no viene del polvo, porque lo que da nuestro Padre es el aliento divino, es el espíritu que nos mueve, la energía que nos permite que tengamos vida. Recuerden, nosotros no enseñamos que el cuerpo es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, que cuando uno muere, el espíritu vuelve al Padre, el cuerpo va al polvo y el alma, si fue bueno, se va al cielo y si fue malo, se va al infierno. Eso no lo enseña la Escritura, eso no lo enseña la teología hebrea, eso no lo enseña la teología bíblica, para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, nosotros somos un alma viviente. Los animales son almas vivientes. Las aves son almas vivientes. Los peces son almas vivientes. ¿Por qué? Porque lejos de la tradición cristiana, la escritura, la teología bíblica, la escritura hebrea nos enseña que nosotros, los seres, la creación del Eterno, somos almas. Eso es lo que representa, lo que significa esa palabra. Nefesh, alma, es una criatura viviente del Eterno. Todos somos seres vivientes. Todos somos, tanto los animales como los seres humanos, somos almas vivientes. Lo que nos hace distinto es que nosotros como seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza del Eterno y se nos dio la facultad del razonamiento, de pensar. Lo que nosotros en la cultura hebrea llamamos alma es nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nuestras facultades, pero eso también muere al momento de que el cuerpo deja de respirar, de que el corazón deja de latir. Todo eso muere. Pero ¿hay vida después de la muerte? No, no la hay. No hay vida después de la muerte. No está lo que enseñó el helenismo. No está ese concepto del alma inmortal. Eso es paganismo puro, absorbido por el cristianismo. Nosotros, la esperanza nuestra es el tercer punto de la escatología hebrea, el mundo de la resurrección. Y aquí es donde vamos a explicar, como lo digo, porque no es el tema, estos no son los temas per se de esta serie de enseñanzas, pero estamos explicando de una manera muy resumida. ¿Qué ojo ha visto el mundo de la resurrección? ¿Qué ser humano ha visto el mundo de la resurrección desde la perspectiva hebrea? Desde el pensamiento bíblico. ¿Qué ojo ha visto eso? A ver, ¿qué persona, qué ser humano, qué ojo fuera de nuestro Padre, fuera de los seres celestiales? ¿Qué ojo ha podido ver el mundo de la resurrección? ¿Ha podido experimentar el mundo de la resurrección?
desde la perspectiva, adelante, mi acuerdo Aurora, El Mesías. el Mesías, desde nuestra perspectiva hebrea, israelita, mesiánica, netzarita, nazarena, Yahoshua, el Mesías, ha sido el único que ha visto y ha experimentado el mundo de la resurrección. Los demás que fueron resucitados, tanto antes como en los días del Mesías, como después del Mesías, han experimentado resucitación, pero no resurrección. La resurrección de la cual estamos hablando, que es un ser humano inmortal por el milagro de la resurrección, ha sido experimentado y visto exclusivamente solo por el Mesías Yahoshua. Y por eso es que ahora Él es la primicia de la resurrección, indicando que Él es el único en este momento que disfruta del don de la inmortalidad, que solamente viene por el milagro de la resurrección, que vino de parte de nuestro Padre. Como lo dijo Shaul, Pablo, cuando esto mortal, así, señálese usted, cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo, ese es lo que nos llena a nosotros de fortaleza, que esto mortal pueda alcanzar la inmortalidad, que esto que se corrompe, que se puede degradar si no tiene el hálito de vida, logre la incorrupción, se vuelve incorruptible y pueda alcanzar el Olam Haba, el mundo venidero. El mundo de la resurrección es el momento en el cual el espíritu y el cuerpo se unen para vivir eternamente en un estado verdaderamente perfecto, según era el propósito original del Eterno cuando creó al hombre. Y este mundo únicamente tendrá comienzo después del Mesías, mediante el evento que se conoce como, como el Yom Hadin Hagadol. Yom Hadin, ¿qué es Yom Hadin? Para los estudiosos de la palabra, ¿qué es Yom Hadin Hagadol? Mis amados hermanos de la casa de Israel, hebreos, ¿qué es el Yom Hadin? Vamos aprendiendo conceptos hebreos desde la mentalidad hebrea y con las frases apropiadas. ¿Qué es el Yom Hadin? ¿Dónde se va a dar a cada quien conforme a sus obras? ¿Qué es lo que se hace? ¿Nadie? ¿Nadie, mis amados, me ayuda? Yo creo que es el día del Señor, lo que llaman el día del Señor. El día de Adonai. El gran día del juicio. Yom Hadin Hagadol es el gran día del juicio. Se nos acerca Yom Kippur y cuando hablamos de Yom Kippur se habla también de Yom Hadin. Yom Hadin es el día del juicio, pero va a venir un Yom Hadin Hagadol, un gran día del juicio. El gran día del juicio, entonces, es donde el mundo de la resurrección es la recompensa final que el hombre va a tener cuando el cuerpo se vuelve eterno y espiritual por el milagro de la resurrección. Cuando el ser humano alcanza su nivel espiritual más alto. Este Yom Hadin Hagadol es necesario porque solamente hasta el final de la historia humana, es decir, el fin del mundo como lo conocemos, podemos saber exactamente, cuantificar exactamente cuánto es el daño que hemos hecho al mundo o cuánto es el bien que hemos hecho en el mundo. Eso no lo vamos a saber sino hasta que llegue el gran día del juicio. Cuando a nosotros se nos enjuicie para saber si somos dignos de la resurrección con Mashiach o si somos indignos y lanzados al lago que arde con fuego y azufre al final del reinado de Mashiach. Saludos a mi querido Jorge Romero también. Bienvenido, mi querido Jorge. Dice el gran día del juicio final. Correcto. Nosotros tendremos un Yom Hadin Hagadol
cuando venga Mashiach, se nos va a enjuiciar si estamos muertos para saber si somos dignos de la resurrección con Mashiach. Pero si no somos dignos, tendremos que pasar todavía 1000 años más, ya posiblemente como desintegrados en la fosa, para esperar a que se haga el Yom Hadin Hagadol para toda la humanidad. Y a cada uno se le dé el pago conforme a sus obras. Allí es cuando se nos va a pesar en balanza para ver si realmente las obras que hemos hecho son buenas. O si el daño que hemos hecho es grande y no pasamos la prueba para la eternidad. Por eso, mis amados, es que necesitamos a Mashiach. Por eso, cuando hablamos de lo que llamamos la era premesiánica, que yo sé que hoy les adelanto por motivo de tiempo no vamos a poder hablar de ello, pero para el último, esperemos que así sea. A veces siempre salen, yo sé que estos temas nunca los... Yo siento en mi sentir particular que por más que se den 5, 6, 7 enseñanzas, nunca terminamos de dar toda la enseñanza, siempre queda algo por fuera, nunca, y por eso es tan importante el estudio, y nuevamente el estudio de los mismos temas año tras año, porque eso nos ayuda a complementar y a ir acoplando más entendimiento, porque debemos ir creciendo moralmente, éticamente, espiritualmente e intelectualmente, y sobre todo conociendo la bendita palabra, preparándonos para ser instructores verdaderos. Pero yo sé que en esta enseñanza de cierre de Shabbat no voy a poder hablar de lo que es la era premesiánica, porque nosotros anhelamos la venida de Mashiach. Necesitamos que Mashiach venga, pero debemos saber a qué nos enfrentamos. No va a ser fácil, amados. No va a ser fácil y debemos estar preparados. Si nosotros tenemos conciencia de lo que va a suceder en el mundo y si nosotros verificamos, nos hacemos un check-in para ver qué es lo que vamos a necesitar para poder soportar la era premesiánica, no la era mesiánica, sino la era premesiánica. Entonces, si según nuestro criterio, sinceramente analizando, decimos, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Si pasamos ese check-in, entonces podemos anhelar la era premesiánica, o mejor dicho, la angustia de Jacob, o como se conoce en la cristiandad, la gran tribulación, donde realmente se nos va a probar para ver de qué estamos hechos. Pero si tenemos conciencia de lo que va a suceder en este mundo, si lo analizamos y si empezamos a ver todos esos documentales o si leemos toda esa historia de persecuciones, de tribulaciones, de aflicciones que sucedieron y después nos percatamos que eso solamente fue una pequeña parte comparado a la gran angustia de Jacob que se aproxima. Ahí es donde debemos hacer un verdadero check-in y pensar si realmente estamos preparados para ello. Y si no estamos, ahí es donde debemos ponernos las pilas, no sé si se entiende en los demás países, avisparnos, arrodillarnos delante del Eterno, pedir su presencia, tener más de Bekut con nuestro Padre, más fusión, anhelar la profecía en nuestras vidas, conectarnos con el Eterno y realmente conectarnos para poder, ahí sí decir, ven Mashiach, ven, me atengo a lo que viene, pero ven pronto. Sé lo que va a suceder, pero ven pronto. Sé que voy a estar en angustia, pero ven pronto. Sé que va a pasar esto, pero ven pronto. Porque el espíritu y la novia dicen, ven Mashiach. Perseguidos, maltratados, asesinados, torturados, muertos a espada, de las formas más terribles. Pero ven Mashiach, ven pronto. Si estamos preparados para ello. Y por eso es tan necesario
hombres y mujeres que se preparen, no solamente con conocimiento, sino con un espíritu fuerte, que le diga al sistema del antimesías: aún si el Eterno no nos salva, no nos vamos a doblegar ante ti. Aún si el Eterno no nos salva, no vamos a seguir tu sistema. No vamos a creer en ti, anti-Mashiach, hacedor de toda maldad, que ya está operando en este mundo. Necesitamos a Mashiach. ¿Pero por qué necesitamos a Mashiach, amados? Recuerden que el propósito del hombre en este mundo es la utilización correcta de su libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío, pero debemos utilizar correctamente ese libre albedrío. ¿Cómo? Decidiendo elegir el bien sobre el mal. Cuando nosotros venimos a este mundo, decidimos ser un vaso de honra o un vaso de deshonra. Tú eres el que elige, tú eres la que elige qué vas a hacer con tu vida. Tú eliges cómo vas a responder ante las circunstancias de la vida, si lo vas a hacer con venganza o si lo vas a hacer con perdón. El Eterno nos ha dado ese libre albedrío y el propósito es que lo utilicemos correctamente para elegir siempre el bien sobre el mal. ¿Me pueden leer, amados hermanos, Romanos 12:21, si son tan amables? Mira, Roberto, por favor, si está por allí, Romanos 12:21. ¿O algún otro hermano o hermana que me apoye? Lo que pasó, hermano, me fijé. Romanos 12:21. Adelante, mira. Dice así la palabra inspirada: no te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. Amén. Amén. No te dejes vencer por el mal. Amado, rechaza la tentación. No caigas, no caigas, no caigas. Fortalece tu vida espiritual, más de Bekut, más conexión con el Eterno. No caigas, ora, Padre nuestro que estás en el cielo. Kadosh, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, perdona, por favor, nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque tú tienes el poder para fortalecerme. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. Avinu Shebashamay. Padre nuestro que estás en el cielo. Amados, el Eterno nos dio libre albedrío. Eso es muy importante. En la edad mesiánica, la presencia de Adonai, la presencia de nuestro Padre, se va a manifestar en el mundo y no va a haber necesidad de elegir. En las alternativas que aparecen ahora en esta era presente, que aparecen como opuestas o conflictivas ante nosotros, elegir lo correcto en la edad mesiánica, mis amados hermanos, será lo más fácil y natural en el mundo de nuestro Mesías. Ustedes sabían, hoy en día para nosotros es difícil el libre albedrío. A veces deseáramos que nuestra voluntad fuese como la de un robot. El Eterno manda y nosotros obedecemos. Punto, se acabó, listo. Pero hoy en día, como estamos en este mundo donde el Satán, el adversario, está colocando la prueba, está colocando la circunstancia, la situación, la oposición, entonces está la tentación allí latente, están los males, está esto, está lo otro, y entonces siempre está esa disyuntiva entre nosotros. Pero en la edad mesiánica no va a ser así, porque no va a haber tentación. Elegir obedecer al Eterno va a ser lo más fácil del mundo. Hoy en día no es tan fácil, y vamos a ser muy sinceros. Hoy en día no es fácil obedecer al Eterno en todo tiempo y en todo momento. Pero en la edad mesiánica va a ser facilísimo.
Por eso dicen los profetas que el que muera de 100 años va a ser maldito. Se le va a ser considerado maldito. ¿Por qué? Porque el Satán va a ser encarcelado, amarrado por 1000 años. No va a haber tentación, no va a haber la prueba y la caída. No, no. No vamos a tener eso. No va a haber la muerte, no va a haber ningún sistema corrupto, no va a haber interpretaciones por aquí y por allá de la Torá, porque de Sión saldrá la Torá y su justicia para todas las naciones. Mashiach desde Sión, reinando todo el mundo a través con sus gobernantes, contigo y conmigo. Si nos preparamos, si guardamos bien la Torá, si aprendemos bien la Torá, la jurisprudencia de la Torá, porque el que observe y enseñe uno de estos muy pequeños mandamientos será llamado grande, rabí en el mundo por venir. Es decir, que cuando Mashiach dice será llamado grande, es porque va a tener, decirle en el contexto hebreo rabínico de la época de Mashiach, decirle a alguien grande, es que tenía la autoridad y la facultad para interpretar correctamente la Torá, hacer un juicio conforme a la Torá y dar una sentencia de la Torá. Es decir, para regir y gobernar. Entonces, si tú guardas bien la Torá, enseñas bien los mandamientos, a guardar bien la Torá, considera, y obviamente si pasas la prueba de la angustia de Jacob que viene y no niegas a Mashiach, vas a gobernar con Mashiach en el mundo venidero, en la edad mesiánica. Aleluya. Que eso sea una esperanza para ti y una esperanza para mí. El Eterno, mis amados, nos dio libre albedrío para experimentar correctamente la profecía y para experimentar mayormente el dvekut, la conexión con él, que es el propósito fundamental de la profecía, como ya hemos venido estudiando. Pero quien disfrute de este bien debe de ser dueño de sí mismo. La Torá enseña, amados, que el hombre debe ganar su propia santificación. Tú, amado hermano y amada hermana que me escucha, tú tienes que trabajar por tu propia santificación. No lo puede hacer tu esposa, no lo puede hacer tu esposo, no puede hacer eso por ti, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu líder, ni el pastor, ni el roe, ni el moré, ni el rabino. Nadie puede hacer eso por ti. Solo tú puedes trabajar en tu santificación. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de trabajar en su santificación a través del libre albedrío, a través de nuestro deseo. Ustedes sabían que lo más fuerte, la emoción más fuerte que se produce en nosotros es el deseo. Todos los días estamos deseando. Suena la alarma, deseo dormir un poquito más. Eso es lo primero, ¿no? Cada uno de nosotros está formado de dos partes antagónicas. Un cuerpo que es material y terrenal y al mismo tiempo una parte espiritual. Y cada uno de estos elementos impulsa al hombre a su propia naturaleza. A la naturaleza que tiene que ver con su parte. Sí. Es decir, que lo terrenal, lo físico, nos empuja hacia lo material. Mientras que la parte espiritual te empuja ¿a qué? A la parte espiritual. ¿Sí? Y eso es la atención, o la atención, mejor dicho, que cada uno de nosotros experimenta en la vida. En esta era, en este tiempo, todo el tiempo, estos dos elementos están en enfrentamiento en nuestra vida. Una constante oposición sufrimos, una lucha interna que te impulsa a acercarse a la vida eterna o acercarnos a quedarnos en este mundo. Una fuerza que te impulsa a levantarte de tu cama a orar y otra fuerza que te dice 5 minutitos más, 10 minutitos más. Una fuerza que te impulsa a compartir con tu prójimo y otra fuerza que te impulsa a hacer codo duro, a cerrar tu bolsillo para no darle a tu prójimo. Una fuerza que te impulsa a decidir
debo contribuir con la causa, y otra fuerza que te impulsa a decir, tengo muchos gastos, mejor me guardo todo para los gastos que tengo en mi casa. Una fuerza que te impulsa a decir, voy a contribuir con el reino, voy a aportar de mi provisión, y otra que me dice, no, hay gastos en la casa, mejor no aporto, mejor me guardo todo, no ofrendo, me quedo con todo y listo. Una fuerza que te impulsa a ayudar al que necesita, y otra que te dice, no, tu esposa necesita, tu esposo necesita, hay que comprarle algo, que al fin y al cabo no es una necesidad imperante, pero, amados hermanos, tú has sido dotado por el libre albedrío para que decidas si quieres ser un vaso de honra o un vaso de deshonra, un hijo de la luz o un hijo de las tinieblas. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, que debemos entender es que para poder nosotros prepararnos para el final del mundo, de lo que viene, de lo que se conoce en las culturas religiosas como el final del mundo o el fin del mundo, debemos prepararnos espiritualmente. Debemos prepararnos con una conexión con el Eterno. Debemos entender qué es lo que nos va a pasar y suceder cuando llegue esa era premesiánica, y por qué necesitamos el don de la profecía en nuestras vidas, esa conexión con nuestro Padre. ¿Por qué necesitamos entender ahora y más que nunca qué es un verdadero profeta? Porque, mis queridos hermanos, si hoy en día estamos viendo falsos profetas, ustedes van a ver un auge de falsos profetas, pero no de cualquier falso profeta o de cualquier falsos profetas, sino de gente que va a hacer hasta descender fuego del cielo, pero que no vienen por voluntad de Adonai, sino que vienen por voluntad del antimesías, preparando el camino para el gran engaño que viene sobre esta tierra. Y si no estamos preparados con un debekut, con una conexión con el Eterno, con que esa fuerza que tenemos interiormente, que es espiritual y que busca lo del Eterno, si no está más fuerte que lo terrenal, entonces corremos el grave riesgo de ser engañados. Mis amados, debemos prepararnos para lo que se avecina. Y todos estos temas son de madurez espiritual. Todos estos temas nos deben catapultar para entender correctamente cómo está mi vida delante del Eterno. ¿Soy un hipócrita o soy una persona sincera? ¿Soy alguien que se deja llevar fácilmente por las tentaciones? ¿Soy alguien que, no sé, domingo de pecado, lunes de confesión, y vuelvo otra vez a caer en el círculo vicioso? ¿O soy alguien que se esfuerza por guardar más la santidad, más el Shabbat, por guardar mejor los mandamientos, por orar más, por arrodillarme más delante del Eterno, por escuchar más su palabra, por esforzarme por cada día ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor papá, mejor mamá, mejor hermano, mejor hermana, por ser mejor siervo de Mashiach, mejor hijo del Altísimo? ¿Soy alguien que está preparado para decirle a lo bueno, bueno, a lo malo, malo? ¿O soy alguien que a la I se va? Si eres de los que a la I se va, tranquilo, vas a ser parte de los que nos van a hacer frente, porque no me considero de los que hacen las cosas a la I se va. Y yo creo que tú tampoco, que me estás escuchando en este momento. Y si somos verdaderos hijos del Eterno, tomamos conciencia y le decimos, Abba, que mi corazón no se endurezca ante tu presencia. Padre, que yo sea sensible ante tu voz y que cada vez aprenda a escuchar tu voz en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias y en medio de todo el ruido que este mundo está haciendo para opacar mi vida espiritual. Yo voy a escuchar tu voz, Padre, porque quiero y anhelo y deseo una conexión más profunda contigo, una fusión más contigo, un debekut más contigo, Padre. Y que tú me reveles en mi vida lo que está mal, lo que yo debo fortalecer. Y Padre, fortaléceme porque necesito de tu presencia divina. Y si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí. Esa debe de ser nuestra conducta. Ese debe de ser nuestra posición
contundentemente que el espíritu reine sobre la carne, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne no se sujeta. Pero ahora más que nunca, mis amados hermanos, necesitamos más de Bekut con el Eterno, y que el espíritu de la profecía, el espíritu de santidad, nos dé esa conexión con nuestro Padre que necesita al pueblo de Adonai, y que tú seas insuflado con la presencia divina para salir más energizado por el espíritu de Adonai a compartir la palabra, a hacer lo bueno, a orar, a pedir perdón, a restaurarte, a edificarte y a sembrar en el mundo venidero, a sembrar para el Yom Hadin Hagadol, para que el día del juicio tú seas recompensado y escuches esa palabra del Mesías: siervo bueno y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Que esas sean las palabras de Mashiach para ti y para mí. Y que el Eterno, que es bueno, nos acompañe. Pero el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, mis amados. Amados hermanos, nos falta, esperemos, una sexta y última parte. Pero también les invito, mis amados hermanos, a que contribuyan primeramente con esta causa, con sus oraciones, para que, fortalecidos en el Espíritu, sigamos llevando su palabra. Pero, amados hermanos, también hace falta tu contribución voluntaria, tus ofrendas, tus diezmos voluntarios, porque hay mucho trabajo por hacer. Porque recuerden, mis amados hermanos, que esto de proclamar el reino de Adonai Yahweh aquí en la tierra, también se necesita de un pueblo unido, de un pueblo que esté más unido que nunca. Y si esta causa que profesamos en Yeshua Metzudah, fortaleza de salvación, ¿estás de acuerdo con ella? Y sobre todo para llevar el reino de Adonai y su justicia, para ayudar a los menos privilegiados, te invito, amado hermano, amada hermana, a que contribuyas con nosotros, que te comuniques con nosotros para que puedas dar tu aporte. Y que el Eterno, que es bueno, traiga energía divina para ti, para tu casa, te bendiga mucho y te multiplique al 100 por 1. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la enseñanza de esta tarde, o bueno, de este final de Shabbat. El Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde.